Muy buenas noches, mi nombre es Fernando Maldonado, pasante de la carrera de nutrición. Nos encontramos en las instalaciones del Hospital del Valle en la clínica Endo Obesity. Nos encontramos en la clínica Endo Obesity con el doctor Dario Gómez, especialista en cirugía bariátrica. ¿Podría comentarnos un poco, doctor, sobre qué es la obesidad y qué enfermedades están relacionadas? Sí, con mucho gusto. Gracias por la oportunidad y por la entrevista y un saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Pues sí, la obesidad pues ya ha sido definida desde hace varios tiempo por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad crónica, que básicamente consiste en el acúmulo excesivo de grasa corporal que puede ser perjudicial para la salud. Y en este sentido de perjudicial para la salud es cuando también encontramos que se agregan otras enfermedades y que pueden verse asociadas con este problema a lo largo del tiempo. Y hemos visto que aproximadamente unas 200 enfermedades están relacionadas con este problema. Y entre ellas las más comunes que solemos ver como un acompañamiento es, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, apnea obstructiva del sueño, reflujo gastroesofágico, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, entre otras constelación de enfermedades de las que podríamos hablar toda la noche probablemente. ¿Cuál es la situación actual de nuestro país en cuanto a la obesidad mórbida, doctor? Pues no tenemos estadísticas formales. Realmente lo que se ha estudiado es el sobrepeso y la obesidad, pero en general, por parte de, por ejemplo, la FAO y algunos otros investigadores independientes. Y nos han dado estadísticas de, por ejemplo, sobrepeso, que sería un índice de masa corporal arriba de 25. Más o menos anda a un 70% de la población, hasta un 70% de la población, principalmente en las ciudades, en zona urbana. Y cuando ya solo hablamos de obesidad, que sería el índice de masa corporal arriba de 30, entonces estamos hablando aproximadamente de un 20%, 25% de los hondureños están en obesidad. En obesidad mórbida, que sería la definición propia de obesidad mórbida, sería índice de masa corporal arriba de 35 con enfermedades asociadas o un índice de masa corporal arriba de 40, como sin enfermedades. En ese caso no tenemos una estadística así como tal, ¿verdad?, que nos oriente, pero podríamos suponer que más o menos del 20% de personas con obesidad, aproximadamente un 10% estadísticamente podría corresponder, o por decirlo así, la mitad de los pacientes con obesidad en general estarían en obesidad mórbida. Y de ahí podemos ver personas que sí pueden llegar a tener 50, 60 o 70 de índice de masa corporal con enfermedades asociadas. ¿Qué alternativas hay para aquellos pacientes que padecen obesidad mórbida en los que no ha funcionado las dietas o los programas de ejercicios? Esa es una muy buena pregunta porque hace hincapié en el hecho de que en algunos pacientes esas medidas estándar o tradicionales no funcionan. Y eso lo vemos, bueno, yo lo veo a diario prácticamente en la consulta, para pacientes que vienen conmigo porque están con ese problema de obesidad mórbida, que ya han ido con nutricionistas. Hemos tenido casos, por ejemplo, de personas que han ido con 10 nutricionistas diferentes en diferentes momentos de su vida para intentar controlar su peso, o que han estado yendo al gimnasio con entrenadores. Quizás pierden peso de alguna manera, tal vez no como quisieran o tal vez sí, pero lo que vemos también es el famoso rebote. Después de cierto tiempo, otra vez la persona experimenta reganancia de peso. Entonces, en ese caso es cuando vemos que no siempre funcionan como quisiéramos el tema de las medidas tradicionales. ¿Y qué alternativas entonces tienen esas personas? Bueno, existen, por ejemplo, alternativas farmacológicas, y ahí generalmente entran los endocrinólogos en acción cuando detectan ese tipo de casos, y se les puede, tenemos alrededor de 5 fármacos actualmente disponibles a nivel mundial y en el mercado hondureño también, que pueden andar desde los 1000 lempiras mensuales hasta los 7000 lempiras por mes. Va a depender de qué es lo que vamos a hacer y cuáles son las expectativas. En cuanto al tratamiento farmacológico, digamos, la potencia de lo que podemos lograr
no se compara tanto con las alternativas quirúrgicas, que también existen, son otras alternativas. Y por eso generalmente el tratamiento farmacológico lo reservamos, por ejemplo, para casos de obesidad leve, que tal vez por definición no son obesidad mórbida y tal vez no encajan en los criterios para cirugía en ese momento. O para casos que tal vez son candidatos a cirugía pero no están convencidos todavía de realizarse ningún procedimiento, entonces quizás se les da el chance con fármacos, siempre en consonancia con el tema de un estilo de vida saludable, ¿verdad? Porque de nada sirve estar en un tratamiento si por otro lado la persona no está en la misma frecuencia de tratar de llevar un estilo de vida saludable, entonces va de la mano. Y entonces, para tratar de contestar la pregunta de una manera más contundente, pues está el tratamiento farmacológico y está el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Entonces el tratamiento quirúrgico generalmente lo reservamos para obesidad mórbida, que ya la definimos anteriormente, pero también pueden encajar algunos pacientes con obesidad leve, o sea, esos índices de masa corporal entre 30 y 35, pero puede ser que tengan enfermedades agregadas de difícil control, por ejemplo una diabetes. Hemos tenido pacientes con 30 de índice de masa corporal y una diabetes de difícil control, que el mismo endocrinólogo lo envía porque ve que hay un deterioro, por ejemplo en la función renal de ese paciente a lo largo del tiempo, a pesar de un tratamiento farmacológico óptimo. Entonces en esos casos se discute con la persona y a pesar de ser una obesidad leve, pues tiene un problema médico que puede solventarse también con cirugía. Entonces de esa manera tenemos alternativas farmacológicas y alternativas quirúrgicas para los pacientes con obesidad mórbida. ¿Podría hablarnos un poco más sobre las alternativas quirúrgicas? Sí, hay dos procedimientos que son los más populares y los que tienen mayor sustento científico a nivel mundial actualmente. Uno es la manga gástrica y otro es el bypass gástrico. Las dos son cirugías gástricas y son procedimientos que se realizan por vía laparoscópica, o sea, se utilizan cámaras, ¿verdad?, para accesar, así como actualmente se hacen las cirugías de vesícula, por ejemplo, o de apendicitis, que no es necesario que la persona pues sea sometida a una cirugía con heridas grandes, ¿no?, sino que en este caso pues hacemos uso de la tecnología disponible actualmente, hacemos incisiones pequeñitas por donde introducimos pues el instrumental apropiado para eso y hacemos lo mismo que haríamos si el paciente estuviera abierto, solo que con mayor comodidad para el cirujano. Y aparte de eso utilizamos cámaras de alta definición y que amplían el campo visual 20 veces, así que es como que estamos viendo con lupa en un monitor de 32 pulgadas por lo menos. Entonces eso da más seguridad inclusive, siempre y cuando la persona que ejecute el procedimiento tenga el debido entrenamiento también, ¿verdad? Entonces en ese sentido los dos procedimientos tienen el abordaje laparoscópico y tienen la posibilidad de ofrecerle al paciente un control óptimo de su problema, ¿verdad? Dependiendo de la severidad del problema, nosotros visualizamos qué tipo de procedimiento le puede favorecer a la persona. Generalmente, digamos, para casos de obesidad leve o una obesidad intermedia, ahí les recomendamos tal vez manga gástrica en la mayoría de los casos. Pero cuando ya es obesidad mórbida, obesidad severa, o hay diabetes, síndrome metabólico, o una esteatohepatitis, por ejemplo, que también son condiciones importantes. En esos casos, generalmente nosotros optamos por un bypass gástrico. Y hacemos otra serie de individualizaciones también respecto a qué procedimiento puede hacer esa persona candidata o no, por ejemplo, la edad. Cuando son muy jóvenes, háblese menores de 25 años o menores de 30 años, normalmente les recomendamos manga gástrica, porque también son procedimientos que tienen una vida útil, ¿verdad? No son procedimientos que de manera, digamos, permanente van a blindar al paciente con la reganancia de peso, que puede llegar a ocurrir reganancia de peso en pacientes con cirugía. Y vemos que esa reganancia de peso es más frecuente en aquellos pacientes que se someten a manga gástrica, ¿verdad? Sobre todo cuando son pacientes con índices de masa corporal muy elevados, hablamos arriba de 45, 50, esos pacientes si se someten a manga gástrica son los que más fácilmente rebotan después de cirugía. Entonces, por esa razón, no recomendamos en esos índices de masa corporal una manga gástrica, más lo reservamos para bypass. Tenemos la manera de individualizar ahí, ¿verdad?, qué procedimiento, pero por eso necesitamos ver en consulta a la persona para tratar de darle como que el tratamiento más personalizado posible en ese caso. Sí, más adecuado para cada quien. Así es. Okay.
¿Qué equipo médico está involucrado en la evolución de este tipo de pacientes? Siempre se trata de manejar este tema como multidisciplinario, o sea que tienen que haber varios especialistas involucrados. Digamos que el núcleo básico de los especialistas, sobre todo cuando estamos involucrando el tratamiento quirúrgico, ¿verdad?, es el cirujano bariátrico, nutricionista bariátrico y un endocrinólogo con entrenamiento en obesidad, ¿verdad? Por lo menos esos tres, aparte de un psicólogo que tenga también entendimiento de psicología bariátrica, pues son los que tienen que manejar una clínica de obesidad, pongámoslo así. Hay otro personal que también está involucrado, por ejemplo, nosotros de rutina pedimos endoscopías digestivas, entonces tiene que haber un endoscopista, un gastroenterólogo que nos haga las endoscopías, el cardiólogo, ¿verdad?, que necesitamos a todos los pacientes, pues desde luego tienen una condición, una enfermedad crónica, requieren una valoración cardiológica preoperatoria y pues ocupamos también del cardiólogo. Y hay anestesiólogos, ¿verdad?, preferentemente anestesiólogos que tengan mucha experiencia y entrenamiento apropiado en este tema, así como los cirujanos que van a acompañar al cirujano principal. Generalmente es uno, ¿verdad?, pero también tiene que tener conocimiento en cirugía laparoscópica. Y eso sería como básicamente el entorno de especialistas que pueden estar involucrados en esto. Pueden haber más especialistas, pueden haber psiquiatras, puede haber otro tipo de personas, pero no son como que constantes. Así es. ¿Qué cambios emocionales ha podido ver usted en sus pacientes? Sí, en cuanto, digamos, al tema psicológico, ¿verdad? Yo no soy psicólogo, pues ahí sería bueno involucrar al psicólogo bariátrico, pero obviamente sí tengo un conocimiento, digamos, superficial en ese tema. Pero sí vemos, por ejemplo, que es frecuente que muchos pacientes que buscan estos procedimientos también están atravesando problemas emocionales, por ejemplo, o afectivos, ¿verdad? Por ejemplo, depresión o tal vez ansiedad, ¿verdad? Y ese tipo de cosas que puede ser que mejoran después de los procedimientos, ¿verdad? Vemos que cuando el paciente soluciona de manera apropiada pues, su problema con el tema peso, figura, el autoestima, la manera de visualizarse, pues también mejora, ¿verdad? Entonces ya hay muchos estudios que hablan inclusive de seguimientos de 1 año o más después del procedimiento y lo que se compara el antes y el después, ¿verdad? O comparar poblaciones de no operados con operados y vemos que mejora el tema afectivo y también el tema de calidad de vida. Muy bien. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por compartir con nosotros esta valiosa información. Y a ustedes también por la oportunidad. Un saludo a todos. Muchas gracias.